Vamos a dar bienvenida y apertura a este servicio especial. Es un servicio donde la presencia de Dios está presente y por lo tanto el servicio y el culto es sobrenatural, donde todas nuestras vidas se unen para adorar al Señor. Y queremos dar bienvenida a todos aquellos hermanos, hermanas, personas que en diferentes ciudades y países en el mundo, posiblemente por curiosidad, cruzan en este canal de la Iglesia Fraternidad Cristiana Metro Phoenix. Vamos a darle con un aplauso bienvenida a todos aquellos que se van a integrar en nuestro canal de transmisión. Leamos la palabra de Dios. Yo voy a leer un versículo y usted el siguiente. Vamos a leer 5 versículos que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 5. La palabra de Dios dice así, ¿ya lo encontraron? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Ustedes? Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Todos juntos el versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Pueden sentarse? Vamos a continuar con la vida, el ministerio y los contactos que Dios hace, que Dios prepara usando a un servidor de Dios. Un cristiano es un servidor de Dios. Eso es lo que significa cristiano. No solamente seguidor, porque sí hay una diferencia entre seguidor y servidor. Seguidor, todos los que creemos en el Señor. Y cuando Jesucristo todavía estaba en Jerusalén, dijo a muchos: sígame. Un seguidor, el que sigue los pasos del Maestro, los pasos de Jesús. Pero un servidor es el siguiente paso, de no nada más oidor, porque oidores está lleno la tierra, ¿cierto o no? De oidores está lleno la tierra. Usted habla de la fe de Jesucristo a cualquier persona y resulta que esa persona ya oyó de la palabra del Evangelio del Señor. Pero hasta ahí nada más llegaron a nivel de oído. ¿Sí? A nivel de oído. Y hay otros que dejan que lo que oyen llegue, haga efecto en la mente y en el corazón. Y esos se convierten como seguidores del Evangelio de Jesús. Así que tenemos dos tipos de personas en el mundo: de los que oyen y de los que siguen, ¿sí?, al Señor o el Evangelio de Jesús. Pero hay otro tercer nivel, que es el nivel de servidor. Es como decir a cada uno de ustedes: vamos a celebrar la Santa Cena, que lo vamos a hacer en este mes, y necesitamos servidores. Es como ir a un restaurante.
Se necesitan servidores. Es como ir en un viaje de autobús, de avión. Se necesita de personas que estén para servir a los pasajeros. Así que servidores no son oidores, no son seguidores, sino son aquellos quienes están poniendo por obra, por práctica, lo que oyeron, lo que creyeron y lo que han aprendido en el camino del seguimiento. La pregunta es, ¿a dónde nos encontramos nosotros? Pregúntese a sí mismo, pregúntese a sí misma, ¿a dónde estoy yo ahora? ¿En el primer piso de oidor? ¿Segundo piso de seguidor? ¿O en el tercer piso de servidor? El Señor quiere oidores, ¿sí? Seguidores, y quiere también servidores. Si no está completo ese triángulo, entonces no estamos tocando el cielo. Tocar el cielo significa hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos: si ustedes dicen que me aman, yo sé quiénes me aman y yo sé quiénes no me aman. Pero si ustedes quieren saber que me aman, solamente hay una regla, una condición. ¿Sí? Haced lo que yo os mando. Hacer lo que el Señor manda es el tercer nivel, servidores. Si usted quiere, hermanos, hermanas, agradar al Señor, saber que en el cielo se está mencionando tu nombre, si quiere saberlo, es que tenemos que estar en el nivel tercero de ser servidores. ¿Está claro eso? Servidores. ¿Qué sucedió con Jesús en su bautismo? ¿Sí? ¿Quién le dijo que fuera a bautizarse? El Espíritu Santo. Cuando alguien tiene una conexión, una relación, una comunicación o comunión con Dios por medio de su palabra, el Espíritu le habla. El Espíritu Santo le despierta. El Espíritu Santo le dice: hey, hay un compromiso. Tienes un compromiso. No con tus familiares, sino con Dios. Y el que obedece es el que escucha la voz. Jesús escuchó la voz de su Padre cuando Él se levantó del bautismo. ¿Y cuál era la voz? La voz decía: este es mi Hijo amado, el cual mi alma toma contentamiento. Si usted quiere saber de su nombre allá en el cielo, entonces tenemos que dejar de ser nada más oidores, seguidores, sino servidores. Alguien puede decir: no, pues yo creo que me quedé en el primer nivel de oidor. Pues yo les invito, y la palabra de Dios les invita a que dé el segundo paso, porque en el primero no va a ganar nada. Es que me porto bien y hago, eso es bueno para la gente de aquí en la tierra, pero eso no cuenta en el libro de la vida. Lo que nosotros tenemos que hacer o aprender a hacer es que lo que hagamos y lo que decimos cuente en el libro de vida. Hermano, la vida cristiana es sencilla, es simple, pero los seres humanos lo complicamos. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Lo complicamos. Cuando nos enojamos, nos molestamos y cualquier diferencia decimos cosas que no debíamos de decir. Y a veces, hermano, ni hay remordimiento para decir: Señor, perdóname, no vuelvo a hacer esto, no lo voy a hacer, no lo quiero hacer. Pues eso sí cuenta. Pero los que ya se acostumbran solamente seguir eso, hermano, es lo que la Biblia dice: tienen su mente cauterizada. O sea, le da igual.
¿sí? Y si les da igual, pues Dios también les da igual. O sea que Dios quiere oidores, seguidores y servidores. Repitan conmigo, que se escuche para que en esta grabación se entre. Dios quiere oidores, seguidores y servidores. Porque el que sirve es mejor el que oye. El que sirve es mejor que el que sigue. Servidores. Y en ese, hermano, nivel de servidores no hay categoría. Porque aquel ya tiene 30 años del Evangelio. No hay categoría en ese nivel de servidores. Puede comenzar alguien que en este momento se convierte a Cristo, se entrega a Cristo, y desde ahí ya cuenta lo que está haciendo. Así que, mis hermanos, ¿quiere llenar de bendiciones a su hogar? Levante la mano los que quieren llegar bendición en su hogar. Levante la mano. ¿Ya no quieren bendición en el hogar? Amén. Entonces, nada más hay 3 pasos: oidores, seguidores y hacedores. Vamos ahora a este caso. ¿A quién Dios va a escoger? Bueno, es algo raro que voy a mencionar porque la Biblia lo menciona en el Antiguo Testamento. Cuando el que oye y que sigue no sirve, hermano, Dios no se queda con los brazos cruzados. Digan conmigo, Dios no se queda con los brazos cruzados, porque está repleto, está lleno de bendiciones. La presencia de Dios no es un soplo. Por eso lo que se ve en televisión, algunos, ¿verdad?, que predican, soplan y caen. No. Bueno, alguien puede tener esa experiencia, pero no depende del soplo. ¿Sí me explico lo que yo estoy diciendo? Porque es como poner a Dios como un espiritista, como un fantasma que aparece, desaparece y sopla. No, el Dios de la Biblia es un Dios personal. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios personal. Jesucristo pues tomó nuestra humanidad. Él es un Dios personal. El Espíritu Santo, sin tener cuerpo como los seres humanos, es un ser personal. ¿Por qué? Porque se comunica. ¿Sí? Si no creemos, hermano, en la doctrina de un Dios personal, de un Cristo personal y de un Espíritu Santo personal, estamos creyendo en espiritismo. No, mi hermano, cuando usted alaba a Dios, alábalo como que si Él está presente y lo estás viendo. Cuando usted está escuchando, está siguiendo, está sirviendo, hágalo como que si Él está enfrente. Porque eso es lo que hace la fe. La fe no es viento, no es aire, no es sentimiento. La fe es un acto personal que se concreta. Así como vemos una mesa, ese mesabanco, usted lo toca, lo siente. Así es la fe. Una fe que no se toca, hermanos, es espiritismo. Y cuidado con eso. La fe bíblica, la fe salvadora, es una fe concreta. Digan conmigo, la fe bíblica, la fe salvadora, es una fe concreta. Así es, concreta. Y por lo tanto, no hay categoría en ese nivel de servidores. Que yo soy mayor que tú. No, ese es mundano. Ese concepto es paganismo. En el servicio a Dios no hay categorías. No existe. Jesús tuvo problemas con muchos de sus discípulos porque pensaban terrenalmente. Y este caso de Pedro, en una ocasión, cuando el Señor salió para orar, le siguió Pedro.
En ese principio Pedro no era bueno para orar, pero era bueno para imitar, era bueno para contradecir. Usted puede contradecir a cualquier opinión, argumento de cualquier persona, pero contradecir la palabra de Dios, cuidado, porque ese es un terreno peligroso. Entonces, y luego otro discípulo que le acompañó, y ese discípulo se llamó Juan. Y adelantito Pedro volteó la cara hacia atrás, la cabeza hacia atrás, y miró que hay un tercero que lo está siguiendo. Y Pedro le dijo al Señor, ¿y ese qué? ¿Quién lo invitó? Ese es el problema, hermano, de gente que maneja categorías mundanas a lo que es el servicio a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el Señor le dijo a Pedro, ¿qué te pasa? Yo no lo invité. Pero ¿quién pone en el corazón para servir a Dios? ¿Quién pone el sentir? Yo no creo mucho en el sentir, ¿eh? Yo creo más en convicciones. Convicción. Porque el sentimiento puede ser que te sientas triste, ya no voy a hacer nada. Ya no voy. Pero la convicción no importa cómo te sientas. La convicción dice tienes que seguir adelante. ¿Cuántos dan un aplauso del Señor? Tienes que seguir adelante. Échale ganas. Entonces, y terminando esa mención, Jesús le dijo a Pedro, sí, yo no lo llamé, ni tú tampoco. Él se sintió solo, no, porque los que ya tienen sus vidas entregadas en las manos de Cristo, el Espíritu Santo los mueve. Y no tengo ni la menor duda que fue el Espíritu Santo que le dijo a Juan, acompáñales. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? El que sirve al Señor por interés personal es un ser fracasado. Digan conmigo, el que sirve al Señor por interés personal es un fracasado. Es alguien que tiene vida pero está muerto. Al Señor no se le sirve por interés personal, sino por la causa de Él. Si hubiese sido así, el Señor Jesucristo no hubiese ido a la cruz. ¿Sí me explico? Si hubiese sido por intereses personales. Es más, Él lo pidió, Padre, haz que esta copa se aparte de mí. Ahí se mostró su humanidad. Sin embargo, el propósito de eterno y divino del plan de salvación, dice, este es el camino. Y Jesús tuvo que tomar la cruz para completar la obra de salvación. Entonces, hermanos, Pedro, en este nivel, ya el Señor ya no estaba en la tierra, ya no vivía en Jerusalén físicamente. Según las Escrituras, nosotros ubicamos a Dios allá arriba, ¿no es cierto? Según las Escrituras, ubicamos a Jesús a la diestra del Padre. ¿Dónde? Arriba. Según las Escrituras, desde que el Espíritu Santo descendió, ¿verdad? Algunas personas utilizan la palabra, cuando el Espíritu Santo cayó, si no es piedra. ¿Sí me entienden? Y quizás algunas versiones de la Biblia utilizan la palabra cayó, pero en el idioma donde se escribió la Biblia, el hebreo y el griego, no se está pensando en una piedra que cae. El problema es cuando la traducción pasa en nuestro idioma y la única manera que sabemos de caer es alguien que tropezó, es alguien que aventó una piedra. Así que por eso es importante, hermanos, aprender qué significa eso. Entonces, pero
Dios está en el cielo, Jesús está a la diestra, pero al mismo tiempo está presente en la tierra. ¿Cuánto creen en eso, hermano? Sí, está allá, pero al mismo tiempo está aquí. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Qué dice la Escritura? Allí estoy. Por lo tanto, este Pedro, después que el Espíritu Santo lo llevó, casi me atrevo a decir esto lo que voy a decir, y lo encierro en un paréntesis porque es un comentario personal. Conociendo la historia de Pedro, que era voluble, inestable, arrogante a veces y peleonero, traicionero, teniendo esa información, casi me atrevo a decir que Pedro, el Espíritu Santo lo llevó a la fuerza para llegar a Lidia, una ciudad portuaria, para llevarlo a Jope, en una ciudad portuaria, fuera de Israel, más allá de la frontera. Tomando en cuenta ese historial de Pedro, me atrevo a decir que es un comentario personal, que Pedro fue llevado por el Espíritu Santo a la fuerza. Muchas veces en nuestra conciencia como cristiano y cristiana no nos damos cuenta, no hemos dado cuenta que Dios ya nos tiene con el dedo apuntando para ser parte de un servicio especial para la gloria y la honra de su nombre. Y a veces, hasta que uno ya pasa a través de diferentes experiencias, es cuando como que vuelve en sí, dice, ah, caray, ahora sí me doy cuenta, ¿sí?, de que alguien me empujó a venir para acá, sabiendo que Pedro tenía una enfermedad mental. ¿Cuál era la enfermedad mental de Pedro? Muy rígido, muy apegado a las tradiciones judías, que guardar el sábado como que si fuera divino el sábado, es lo mismo, adorar el sábado, como por ejemplo, llevar un cordero para sacrificarlo, tradición que se practicó en el Antiguo Testamento. Pedro estaba tan apegado a esas tradiciones que no veía más allá de sus tradiciones, no veía. Así como a veces a algunos de nosotros nos tocó así, estábamos tan apegados en una religión, de aquí no me saca nadie. Porque viene desde la antigüedad, mis abuelos, tatarabuelos, mis abuelos, mis padres y todos somos de esta religión. Yo no salgo ni creo ni nada de eso. Así era Pedro. Por eso es que yo hago este comentario, que el que lo arrojó, el que lo echó fuera del territorio de Israel, fue el poder del Espíritu Santo. Ya estando allá, es donde empieza ahora a hacer algo.
Y como la gente que estaban allá eran judíos, convertidos al Evangelio de Jesús, ya empezaron a actuar. Y mira cómo Dios actúa, hermano. Tiene que haber un achaque. Digan conmigo, tiene que haber un achaque para despertar aquel religioso que está apegado solamente a las costumbres y a las leyes judías. Tiene que haber un achaque. Tiene que haber una enfermedad. Tiene que haber una plaga. Tiene que haber un muerto para que haga despertar aquel que se llama religioso, pero que está amarrado, atado con las costumbres y tradiciones judías. Este es el caso de Pedro. Y allá encontró en aquella reunión a un paralítico. Ahí está lo que acabo de afirmar. Tiene que haber una situación que haga despertar a aquel religioso. ¿Y qué hay que hacer? Pues entonces hay que ministrar, hay que hablar, hay que responder a esa situación. Hermanos, frente a necesidades como un paralítico, los rezos no sirven, porque los rezos son repeticiones que otra persona han hecho. Es algo que tienes que tener en tu corazón, algo que tienes que tener en tu mente. Eso es lo que tienes que orar. Y Pedro le dijo, lo bueno que dijo Pedro eso. Si no hubiese sido un total fracaso y una vergüenza para la gente y el paralítico que Pedro haya dicho, pues yo te sano. Pero por eso le digo que fue el Espíritu Santo que lo sacó afuera. Porque fue el Espíritu Santo que le puso en la mente el corazón de Pedro para tratar con el paralítico. Y le dijo él al paralítico, el Señor te va a sanar. Levántate. ¿Y qué sucedió? ¿Sanó el paralítico, sí o no? ¿Se levantó o quedó ahí acostado? ¿Y qué hizo después el paralítico? De oidor, de seguidor, se convirtió en un servidor del Señor. Amén. Miren, hermano, qué interesante. Y por allá, en otra ciudad portuaria, murió una mujer que se llamó Dorca, Tabita. Otra situación. Ya para ese momento, pues ya Pedro ya miró que sí funciona orar por los problemas, por los achaques, por todas esas situaciones. Ahora ya está enseñado, ya miró un testimonio. Y con esa fe, él entró en ese aposento, echó por fuera a la gente, quedó él, oró y pidió al Señor que resucitara a Dorca. ¿Resucitó esa mujer? Resucitó. Hermanos, los milagros suceden no en el terreno de ser oidores. Los milagros no suceden en el terreno de ser un seguidor. Los milagros suceden en el terreno donde están los servidores del Señor. Porque los servidores no están con los brazos cruzados. No están, hermano,
desenfocado. Los servidores no tienen doble pensamiento, nada más uno, sirviendo al Señor. Los servidores están haciendo algo. Muchas veces, hermano, no era que Pedro solo, vamos a decir de él, que Dios lo usó. No tengo la mejor duda que para ese entonces, aquellos que vieron que aquel paralítico había sanado, habían recibido tanta fe y que acompañaron a Pedro para ir allá en otra ciudad para resucitar a Dorca o a Tabita, fueron las gentes servidoras los que oraban para que Dios usara a Pedro la ejecución de la resurrección de esta mujer de fe. Hoy sigue la historia y con esto termino. Había un hombre en Cesarea, de Jerusalén a Cesarea, pues hay algunas horas de distancia, y ahí estaba un cuartel de los romanos, porque para el tiempo que Jesús nació y aún antes que Jesús naciera, y el tiempo de los apóstoles, los primeros 100 años de la era cristiana, el poder estaba en manos de los romanos. Donde quiera tenían cuarteles, donde cualquiera tenían soldados para mantener el orden, ¿sí? Y en Cesarea estaba un cuartel, y el comandante de las fuerzas armadas de los romanos se llamó Cornelio. Es interesante ver que este Cornelio no se sabe nada de él, cómo llegó a creer en el Evangelio de Jesús. No se sabe nada de eso. Lo único que dice la Biblia es que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Yo pregunto, ¿cómo alguien puede tener temor de Dios? ¿Cómo alguien puede tener una vida limpia? Piadosa quiere decir una vida limpia, una vida recta. ¿Cómo? Si no hay alguien que le habla de Dios, si no hay alguien que lea lo que la Biblia dice. Es una preguntita aparentemente sencilla, y podemos dar lugar a las imaginaciones. Pues no, la Biblia no registra que alguien le habló. Pero puede suceder que alguien le haya hablado y no aparece aquí en este relato. Pero no es una ley necesaria. Porque hay gente que se convierten al Señor sin oír nada del Evangelio ni música cristiana. ¿Cómo se puede suceder eso? Simplemente abrir los ojos en lugar de ponerlo en la tierra, ponerlo arriba y mirar cómo el universo está tan adornado, tan organizado, y cómo es que nos chocan los planetas. El salmista David decía: los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión, firmamento, cuentan sus maravillas. Es posible. Yo he escuchado testimonio de gente que han llegado buscando cómo convertirse, pero ya traen el toque, sin que alguien le haya hablado. Yo quiero preguntar a ustedes, ¿qué quiso decir Jesús cuando los principales sacerdotes en la puerta de la ciudad de Jerusalén, Jesús entraba montado en un pollino?
Los principales sacerdotes exigieron a Jesús como líder de los que estaban alabando a Dios en una forma física. Di que tus seguidores se callen. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? ¿No? No. No se acuerdan, ¿verdad? Pero yo sí me acuerdo. ¿Y por qué creen ustedes que me acuerdo? ¿Porque soy pastor? No. Es porque ¿qué? Este libro no lo tengo arrumbado. No lo tengo ahí que una vez por semana lo estoy agarrando. Primero que del café. Mano Rodríguez, primero del café. Primero que el gallo cante. Primero es que, ayúdenme, es que tomar la Biblia y hablar con Dios a través de la Biblia. Así que todos podemos hacer eso. ¿Cuántos se comprometen hoy a hacer eso? Nada más 3, 4, los demás no se comprometen. Comprométanse, hermanos, porque el éxito no depende de cuántos textos de la Biblia yo sepa, sino que las veces que tú y yo nos acercamos ante la presencia del Señor. ¿Está claro? Entonces, y luego, este hombre, posiblemente, él, como era general del ejército, que da órdenes, y cuando da órdenes, los soldados obedecen. Puede ser esa disciplina de él que lo haya llevado a una conclusión de decir, pues hay alguien superior que domina y mueve el universo, y ese alguien superior no puede ser Satanás, no pueden ser los demonios, tiene que ser un Dios personal. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Tiene que ser, no puede ser alguien más, un Dios personal. Y que ahí construyó él su fe. Construyó su fe en dos áreas: oración y servicio social. Oración y servicio social. La vida piadosa y temerosa de Dios solamente se construye a través de una vida de oración y de servicio al prójimo. Ayúdenme a repetirlo otra vez, porque eso vino del cielo, esa palabra, y ya se me fue. La vida temerosa y piadosa de Dios se construye a través de ¿qué? De una vida de oración. Una vida de estudio de la palabra del Señor. Y luego el servicio social, ayuda al prójimo, etc. Esto era lo que hacía Cornelio en Cesarea. Amén. Y uno a veces piensa, ¿verdad? Hasta que me toque ver a alguien que se está muriendo de esto, entonces voy a echar a andar mi fe. No, ese no es el servidor de Dios. El servidor de Dios busca la necesidad. Digan conmigo, los servidores del Señor buscan la necesidad. Posiblemente alrededor donde vives no lo veas, pero si tú sales más allá vas a encontrar las necesidades. Así que la vida piadosa y temerosa de Dios
solamente se construye a través de la oración, la meditación de la palabra de Dios y el servicio al prójimo. Así que, qué bonito esta historia, hermano. Qué bonita esta historia. Haciendo eso, de repente entró un ángel en la casa de Cornelio. Entró un ángel. ¿Y cómo Cornelio supo que era un ángel? Porque en la casa de él entraba, tenía siervos, siervas, servidores de su casa, soldados. ¿Cómo es que Cornelio identificó que alguien que entró en su casa era un ángel? Eso no es problema. Porque cuando la vida piadosa y temerosa se construye a través de oraciones, el estudio, no lectura, estudio, meditación, lectura cualquiera lo hace, pero estudio y meditación es otro nivel más profundo. Entonces, por eso él pudo identificar que era un ángel. Y aquí le voy a mencionar algo que no se menciona aquí, por lo menos en este momento, de que fue el Espíritu Santo de Dios que ya estaba trabajando en la vida de Cornelio, que le hizo identificar que ese visitante que entró en su casa era ¿qué? ¿Un qué? Un ángel del Señor. ¿Y qué significa un ángel? Un servidor. Los ángeles son mensajeros, servidores del Señor. Y miren, hermano, qué interesante ver esta historia, ¿eh? Cornelio no sabía quién era Jesucristo, no sabía quién era Dios, pero él ya estaba creyendo en Dios, creyendo quizás en un Dios salvador que es Jesucristo. No sabía que el que le dijo a él quién era el que entró como visitante, que era un ángel, no sabía que era el Espíritu Santo. Y luego el ángel le dice a él: ¡Cornelio! ¿Algunos de ustedes han oído la voz de un ángel que les diga a ustedes por su nombre? Rodríguez. Mano Benjamín, Ana Mónica, Ana Dora, a ver ahí, Mano Diana, Daniel, Alejandra, Marta, yo, Germán. ¿Han oído alguna vez la voz de un ángel que le diga así? Y yo sí, pero no directo, sino indirecto. Y termino con esto, porque el hijo mayor nuestro, no sé cuántos años tenía, 4, 6, en un bautismo había una parte que corría el agua, se resbaló con una piedrita dentro, el agua lo arrastró. Yo estaba con mi esposa atendiendo a otros hermanos allá, ya afuera, era el momento del lonche y habíamos bautizado. Cuando oí una voz, no miré a ángel, oí una voz y me dijo: voltea tu cara. Y cuando volteé la cara, miré la cabecita de él y la mano que quiso agarrar una rama y se hundió. Por eso le dije, no fui directo. Pero ¿quién era esa voz que me dijo que volteara? Y si no fuera así, hermano,
el hijo mayor ya no lo tuviéramos. Puestos de pie. Y el día de ayer tuve la oportunidad de poder sentarme con él y comer con él, separado. Y le hice recordar, le dije, hijo, no te olvides que Satanás ha procurado matarte. Cuídate, piénsalo. Y como quiso llorar. Hermanos, vamos a orar. Esta historia es maravillosa. ¿Cuántos hermanos quisieran seguir el ejemplo del Señor y de Cornelio? Para eso es el estudio. Señor Dios Todopoderoso, en este momento dirijo esta oración para todos los hermanos y hermanas presentes aquí en el santuario, en la capital del estado de Arizona, para pedir tu poderosa bendición, tu presencia personal real que atraviesa los espacios siderales del universo, de las circunstancias, situaciones, problemas, enfermedades y muertes. Yo te pido en este momento que tu palabra, que fue enseñada, explicada, transmitida, pueda tocar alguna vida, algún corazón de los que están presentes, los que están distantes, y sepan que en esta vida solamente se vive una vez y las oportunidades no se repiten. Y si hay algo que se pueda aprovechar es hoy. Entrega tu vida a Cristo antes que sea demasiado tarde. Enderecemos nuestros caminos y nuestras vidas antes que sea demasiado tarde. Esta es la voz del Señor y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Con un aplauso terminamos esta primera presentación de este estudio bíblico y luego continuaremos dentro de media hora la siguiente parte. No es los domingos, transmitimos 2 veces. Una es el estudio bíblico y el otro es la predicación. Dios les bendiga. Les damos 5 minutos para que salgan de sus lugares y salude a cada uno de los presentes. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 4, dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Ustedes? Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Todos juntos. Respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pueden sentarse en este momento que vamos a presentar la segunda parte dominical. La primera fue la exposición, la enseñanza dominical de la palabra de Dios, y ahora es la predicación, basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 4. El tema es la llenura del Espíritu Santo en la vida de Jesús. La primera pregunta que surge es: ¿necesitaba Jesús de la llenura del Espíritu Santo? ¿Necesitaba Jesús de la llenura del Espíritu Santo? Hay un suspenso para contestar. Porque si Él era Dios, o sea, divino,
y que ya existía por la eternidad antes que el mundo fuese creado. Tanto Dios, el Creador, el Padre, Jesucristo, el Salvador, y el Espíritu Santo son seres completos, seres perfectos. En otras palabras, seres que no necesitan de añadidura, no necesitan de algo más para ser completo. Si le damos la respuesta por ese lado, es correcto. Y la respuesta entonces a la pregunta, pues no necesitaba la llenura porque un ser completo. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Pero ¿por qué Jesús necesitaba la llenura del Espíritu Santo? Aquí está el punto. No era tanto para llevar un ejemplo en secuencia histórica conforme los servidores de Dios en el Antiguo Testamento, llámele patriarcas, llámele profetas, llámele sacerdotes, no es por eso que Jesús necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Sí, para dar un ejemplo. Hay muchos hermanos que piensan que lo que Jesús dijo e hizo es para darnos un ejemplo. Y no debemos descartar eso en la palabra ejemplo, porque así lo dice Él. Ejemplo os he dado. Lo dijo. Pero no todas las ocasiones que Jesús tuvo que hacer o decir para dejar un ejemplo. No porque los profetas fueron llenos del Espíritu, no porque los patriarcas fueron llenos del Espíritu, no porque los escritores bíblicos del Antiguo fueron llenos del Espíritu para escribir las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Por eso Jesús tuvo que seguir ese ejemplo. No por eso. Porque los profetas son profetas, los patriarcas son patriarcas, los sacerdotes fueron, cada quien, ese es el punto, cada quien tenía que ser responsable, cada quien tenía que marcar o escribir su propia historia. Cada quien. No porque hizo aquel, yo lo voy a hacer. Bueno, si hizo cosa buena aquel, pues lo hago, pues cosa buena. Pero no es que dependa, porque eso significa que no tiene uno su propia convicción, su propia conciencia para tomar decisiones para su propia vida. Y por lo tanto, Jesús fue lleno del Espíritu porque lo necesitaba. Digan conmigo, el Espíritu, amén. Jesús necesitó de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Nada más hay una sola respuesta que contesta todas las preguntas. Porque Él se hizo humano. Digan conmigo, porque Él se hizo humano, se hizo hombre, tomó nuestra misma naturaleza, nuestra misma carne. Y cuando Jesús tuvo que tomar nuestra humanidad, se limitó. La humanidad limita la divinidad. Aclaro,
para que no se preste esto para otros tipos de pensamientos o comentarios. ¿En qué sentido la humanidad limita la divinidad? Abra sus Biblias en Filipenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta carta a los filipenses para darles la doctrina de quién era Jesús antes de ser humano, antes de encarnarse. ¿Quién era Jesús? Pues Jesús, antes de tomar la naturaleza humana, era Dios. Como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Tenía las mismas cualidades o atributos que Dios, el Padre, el Creador. Tenía el mismo atributo que el Espíritu Santo. El punto que hace la diferencia sobre la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo es cuando se cumplieron los tiempos donde Dios dijo, ya, este es el momento. Cuando Jesús o Dios se hizo humano y la humanidad lo limitó. Filipenses. ¿Y qué dice el libro de Filipenses? ¿Tienen sus Biblias ahí, hermano? Sí la tienen, ¿verdad? Vamos a leer, que no quiero que esto se nos pase así nada más. Capítulo 2, versículo 6, dice: el cual, siendo en forma de Dios, ¿a qué se refiere ese? A Jesucristo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 7. Sino que, ¿qué cosa? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La humanidad limitó la divinidad de Jesús, porque se despojó. ¿Qué quiere decir con eso? Poner a un lado sus cualidades absolutas. ¿Cuáles eran las cualidades o atributos absolutos de Jesús? ¿Cuáles eran y son? Omnipresente, que quiere decir que está aquí y está donde quiera. Ese se llama cualidad o atributo absoluto. ¿Cuál otro? Omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada imposible para Dios. Él es todo sobre todo. Ese se llama atributo o cualidad absoluta de Dios. Jesús tenía esas cualidades o atributos absolutos, pero cuando Él se encarnó, la humanidad de Él lo limitó. Puso a un lado, es lo que significa despojarse, anonadarse, poner a un lado. Todos esos atributos absolutos los puso a un lado para vivir entre los seres humanos, para sentir lo que siente un ser humano. Por eso en esa humanidad de Jesús, que no te extrañe ver la cara de alguien triste,
Lo extraño debe de surgir si tú no le dijiste nada a esa persona que tú lo viste que estaba triste. Eso sería grave. Viendo a alguien que está triste y no le dijiste una palabra de ánimo, es grave eso. ¿Sí o no? Sabiendo que alguien se reportó enfermo, porque hay enfermedades que son achaques que se ora, por supuesto, pero son pasajeros. Pero hay enfermedades de muerte. Enfermedades que te deja tirado por 6 meses hasta 1 año o más. Y no se ora por esa persona, es grave. Y máxime cuando el Espíritu Santo te pulsa en el corazón, te pone una idea en tu mente. ¿Cuántos han sentido eso, hermano? Que el Espíritu Santo te pulsa y que pone un pensamiento en tu corazón cuando estás viendo, estás escuchando que alguien está grave, está enfermo, que está en el hospital, que está ya a punto de morir. Y no se atiende, por lo menos, a hacer la oración. Por eso cuando yo tengo oportunidad de detectar, porque no muchas cosas yo no lo sé como pastor, no sé si alguien está enfermo, no, alguien que ya está para enterrarlo, yo no sé. Por eso es importante comunicarnos, ¿sí me entienden lo que le digo? No pierdo el tiempo mientras que yo llegue a ese lugar. Yo no pierdo tiempo. Ahí mismo por teléfono les pido permiso. ¿Quieren que yo ore? Por teléfono. Así lo he hecho y así usted debe de hacerlo mientras que usted llegue a ese hogar. Jesús, hermano, de todo eso lo puso a un lado. Se sintió con hambre. Este es el caso del pasaje que acabamos de leer. Se sintió triste. Se sintió inútil. Y uno dice, ¿cómo? Pues es Jesús, hombre. Y por eso Jesús necesitaba ser lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, que pone en nuestra mente, el oído y el corazón, creer en el Evangelio del Señor. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. No fuiste ni nada, ni propaganda, ni nada de eso. Fue el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que te hizo entender o me hizo entender o nos hizo recapacitar de que no hay 2 caminos, hay uno solo? No hay 2 verdades, hay una sola. No hay 2 vidas, hay una sola. Es Jesucristo. ¿Quién nos convenció de que necesitábamos arrepentirnos, convertirnos, arrodillarnos y pedir perdón al Señor? ¿Quién fue el que nos convenció de eso? Digan conmigo, el Espíritu Santo. No escucho, hermano. El Espíritu Santo de Dios. Y desde ahí, ¿dónde se fue el Espíritu Santo? ¿Se fue? ¿Por otro lugar? No. Se quedó para trabajar en nuestras vidas. Digan conmigo, se quedó para trabajar en nuestras vidas. Él es el arquitecto por excelencia de poder construir un templo nuevo en nuestras vidas. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Desde cuándo comenzó? Desde que el Evangelio llegó a nuestras vidas. Se quedó para construir un templo nuevo en nuestras vidas. Porque así como éramos,
¿Se imagina que el Espíritu Santo hizo la obra que reconociéramos que Jesús es nuestro Señor y luego desapareció? No, hubiésemos tenido graves problemas con nuestro carácter, con nuestro temperamento, con todas esas cosas que el mundo nos hizo, el pecado nos dañó y todo eso. Teníamos una vida broncuda, espinoso, ¿sí? Pedragoso, lodoso y todo lo demás que quieran ustedes añadir. Si el Espíritu Santo no hubiese quedado desde que nos convertimos, hermano, hubiéramos tenido un pie allá en el lodo y otro pie en el Evangelio. ¿Ah? Si no fuera que el Espíritu Santo se haya quedado para limpiar, para construir un nuevo templo en nuestras vidas. A algunos les costó sacar el pie del lodo y ponerlo en un solo lugar. Otros en el mismo instante, como que mocharon la pierna lodosa, pedregosa, y lo puso para estar firmes en la piedra divina que es Cristo Jesús. Pero no todos fuimos iguales. Pero fue el Espíritu Santo. Y desde ahí, hermano, en esa construcción del Espíritu Santo, la gente se empezó a darse cuenta que ya cambiamos. No de religión, cambiamos de vida a una vida mejor, una vida con propósitos. ¿Sí? Ustedes tienen experiencias de su vida como convertido en el tiempo y en el ambiente donde ustedes se convirtieron, ¿verdad? Los mismos familiares se convirtieron en burladores. Yo me acuerdo, yo viví, mi familia, mis padres vivieron esa experiencia penosa, vergonzosa, de que sus mismos familiares se le voltearon en contra por haber aceptado el Evangelio de Jesús. Amén. Y hay personas que convertidas al Señor, el esposo las deja porque no pueden aceptar que su mujer sea creyente y convertida y él con su pie en el lodo de la inmundicia. Así que Jesús, pues, como humano, necesitó ser lleno del Espíritu Santo. El punto de arranque, el punto donde se pone el silbatazo para correr, empezó en el bautismo de Jesús. Y ahí donde le acompañaron, ¿verdad? La voz de su Padre y del Espíritu Santo estuvo presente, y él que había sido bautizado. Y de repente quizás Jesús tenía el plan de regresar a su casa, ¿verdad? Tomar un lonche o contar a sus familiares que se había bautizado. Pero saliendo del bautismo, el Espíritu Santo lo movió hacia el desierto. Quizás Jesús ahí ni sabía, porque era lo humano, estoy hablando del terreno de lo humano. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo, ya no va a hacer lo que Él quiere, no va a ir donde Él prefiere. Ahora ya entra en el calendario del Espíritu Santo. ¿Cuál es el calendario del Espíritu Santo? Número 1, ir al desierto. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, y la gente que me están escuchando, cada uno de nosotros tuvimos y tenemos
y seguiremos teniendo nuestros desiertos. Digan conmigo, cada uno de nosotros comenzamos con un desierto y seguiremos en un desierto. Porque la vida es de paso. La vida no es para atesorar aquí en la tierra. La vida es para atesorar en los cielos, donde ni el ladrón ni el orín corrompe. Ese es nuestro destino. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿A cuánto les gusta el desierto, hermano? La gente que nació en la ciudad, en lugares cómodos, al desierto es un infierno. Y los que nacimos del campo, ¿sí? La ciudad es un tormento y el desierto es un descanso. ¿Cuántos dicen amén? En el desierto, ¿usted sabe cuántas horas Jesús caminó? Cruzó desierto, porque Israel está en las ciudades, pero puros desiertos. Arizona, ciudades, pero puros desiertos. Y Jesús entonces, guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, no puedes negociar, no tienes voz ni voto, porque ahora el que te tiene de la mano, ¿quién es? El Espíritu Santo. Jesús le dijo a Pedro, cuando eras joven, eras como becerro en la manada, saltaba, brincabas, y hacía y deshacías. Pero llegará el tiempo, Pedro, que alguien te llevará de la mano. Tantos desiertos que había allí en Judea, al lado del río Jordán, en el tiempo de Jesús, no había tantas habitaciones, pueblos. Jesús no podía decir, pues aquí ya caminé, ya gasté mis zapatos, mis guaraches, ya estoy sudando, ya estoy cansado. Hermano, ¿cuántos ya se cansaron del verano bendito, sagrado de Dios para los de Arizona? No nos cansamos por el calor, sino por los viles. ¿No es cierto, hermano? Daniel, por los viles, hermano Benjamín, no por el calor, porque con el calor, con agüita, se refresca. Cuando la garganta se seca como yo en este momento, necesita agüita. Y algún otro tipo de licuaditos vienen preparados. Yo me gozo este desierto, hermano. Recuerde, yo le he dicho varias veces, y no jugando, de que el lugar que me cayó muy bien, porque yo tenía problemas del reumatismo, de la artritis, lugares tropicales, húmedos y todo, es un tormento. Pero Arizona me cayó bien. Y quisiera que fuera todo verano así. Pero bueno, pero es cierto, verá los viles. Eso sí es muy fuerte. Entonces, mis hermanos, Jesús no dijo, pues aquí, ¿para qué me lleva más allá? Si es lo mismo aquí que allá. ¿Cuántos hemos dicho eso? ¡Está lejos! Y cualquier otro tipo de argumento, que es muy humano decirlo. Gracias. Que siga por el desierto. Que siga por el desierto, que Dios bendiga los que
entendieron. Ahora sí. Nadie tiene derecho, hermano, de reclamar el desierto. Negociar, aquí sí, aquí no, no. Hermano, en el camino del Señor, digan conmigo, en el camino del Señor hay descanso en el desierto. ¿Cuántos dan un aplauso fuerte al Señor? Ni el sol te castigará de día, ni la luna de noche. Hay provisión de Dios. El pueblo de Israel de aquella antigua generación fue testigo de que en el desierto candente, caliente, Dios mandaba las nubes que se convirtieran en sombra mientras caminaban. Y en la noche oscura para caer en el hoyo de tropezarse, la misma nube se convertía en una luz, como lámpara, su camino. De ahí el Salmo, ¿verdad? Lámpara en mi camino es tu palabra. Hermanos, no hay condiciones. Tenemos que aceptar el reto. Tenemos que aceptar el desafío. Que en el camino del Señor siempre tendremos descanso. ¿Y allá qué voy a comer? ¿Y allá dónde puedo abastecerme de alimento? No hay, es desierto. Pero el que cree en Dios de todo corazón, digan conmigo, yo creo con todo mi corazón, que en el desierto Dios provee alimento. Lo hizo con el pueblo de Israel. No eran 5, 10 ni 20, eran más de 1,5 millones que estaban caminando el desierto. Donde llegaban, encontraban agua y tomaban agua y secaban el río. Donde no había alimento, Dios mandaba el maná del cielo. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que eso sucedió, hermano? Maná del cielo. Alimento. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Jesús ejecutó en 2 ocasiones 2 milagros en el desierto de la multiplicación de 5 panes y 2 pececillos ante multitudes. Ese es el Dios que nosotros creemos y servimos. Y eso sucede porque Jesús estaba ¿qué? ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. Tu vida debe de caracterizarse de llenura del Espíritu Santo. Amén. Llenura del Espíritu Santo. Digan conmigo, llenura del Espíritu Santo. Hasta que llegó el lugar donde el Espíritu Santo le dijo, aquí es. Yo no puedo concebir, al estilo literario de este pasaje, que el Espíritu Santo detuvo a Jesús y le dijo, aquí vas a pasar un tiempo, rodeado de agua corriendo, rodeado de árboles frutales y que dan sombra, de acuerdo al género literario de este pasaje. La palabra desierto es desierto. ¿Qué quiere decir? Nada. Nada de agua, nada de río, nada de arroyo, nada de sombra. Ay, Dios mío. ¿Quién puede aguantar? Si piensas en lo humano, ni yo ni ustedes vamos a aguantar. Pero cuando usted y yo pensamos en la promesa de Dios, cuando pensamos en las promesas de Dios,
en el Dios que hizo que el pueblo cruzara el Mar Rojo, el Dios que hizo que el pueblo cruzara el río Jordán, el Dios que derrotó a todos los tribus que estaban colonizados la tierra prometida. Cuando pensamos en ese Dios, el desierto, hermano, no es una temperatura hirviente que te está quemando. Dios hace milagros en el desierto. ¿Cuánto da gloria a Dios? Dios hace milagros en el desierto. Así que Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches sin probar agua, sin probar nada. ¿Cómo es que Jesús pudo aguantar, resistir? No es asunto de aguantar y resistir, es asunto de estar lleno del Espíritu Santo. Y por lo tanto, cuando terminó su ayuno, cuando Jesús terminó su ayuno, ¿creen ustedes que Jesús puso en su mente voy a ayunar 40 días? ¿Creen ustedes que Jesús puso en su mente que iba a ayunar 40 días? No, eso lo hace uno. Jesús estaba lleno del Espíritu. Ni lugar en su mente tenía para pensar qué día es hoy, si es martes, miércoles, si es tanta. No. Él estaba fundido, él estaba bajo el control del Espíritu Santo. ¿Sí? Como humano, quizás los primeros días tenía hambre. Pero ya después, el hambre, el apetito, todo desapareció. Y lo que Jesús quería es seguir bajo esa llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa, hermano, ser lleno del Espíritu Santo en la vida de Jesús? ¿Qué significa? Ahí nada más acostado, parado, sentado, con los ojos cerrados, mirando al cielo. Estar lleno del Espíritu Santo es que nos abre el testamento. 40 días en la escuela de Jesús. Amén o no amén. De página a página. Aunque todavía no había iniciado él su ministerio público y no estaba escrito los evangelios, sin embargo, él, antes que se escribiera y antes que apareciera la Biblia, él ya en su mente y la llenura del Espíritu Santo ya tenía un mapa. Y ese es el mapa de 40 días. ¿Amén o no amén? Cuando usted y yo nos proponemos orar y ayunar, hermano, ten la Biblia enfrente. Si usted no la tiene y no está leyendo, meditando, le va a dar hambre cada rato. ¿Sí? Y el hambre empieza ya a atormentar los tornillos del cerebro. Pero si usted enfrente está en su ayuno, en su oración, repasando, leyendo, escuchando alabanza y todo eso, se está alimentando ¿qué? Su espíritu. Y así pasó Jesús los 40 días. No lo sintió. Pero cumplidos los 40, dice, tuvo hambre normal. Tuvo hambre. Yo pregunto, ¿dónde estaba Satanás en los 40 días en el desierto de Jesús? ¿Dónde estaba Satanás? ¿Andaba de paseo por allá? No, estaba ahí, dando vuelta.
¿Se acuerdan ustedes del pasaje del libro de Job? Cuando el ángel, cuando Satanás le acusó a Job delante de Dios. Y Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Así le dice Dios a Satanás. ¿Y qué le dijo a Satanás? ¿Qué le dijo? Ayúdeme. Eso. Ando rodeando la tierra. Ando rodeando la tierra. ¿Qué le dijo Jesús? ¿O qué dijo por inspiración del Espíritu Santo a Pedro para que se escribiera en su carta? Él dice, el diablo como león rugiente, ¿qué hace? Anda alrededor. Así que vamos a suponer que ciertos metros o círculos donde se componía el lugar donde Jesús estaba en ayuno, en oración, fuera de ese círculo, Satanás estaba ahí dando vuelta, vuelta y vuelta. Satanás no tenía derecho para entrar en el territorio del desierto donde Jesús estaba orando y ayunando. No tenía derecho. Ni tiene derecho cuando usted se propone, hermano y hermana, ayunar, orar y estudiar, meditar en la palabra. Ni tiene derecho de entrar en tu territorio, en el círculo. Por eso es bueno, hermano, orar al Señor y pedir que la presencia de Dios rodee nuestra casa, el vehículo, donde quiera que vayamos. Es importante eso. Tuvo hambre. Satanás no puede leer la mente de Dios. Denle un aplauso fuerte a eso. Satanás no puede, ni los demonios pueden leer los pensamientos de Dios que hay en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? No puede. No puede. No puede leer los pensamientos de Dios en tu vida. No puede. Jamás. Por eso Él hace el trabajo de acechanza. Porque le tira aquí, le tira para allá, a ver si de esas cosas que pone, alguien cae. Él trabaja por adivinación, por brujería, hechicería, para ver si alguien cae en la trampa. Y termino con esto, mis hermanos. No tienes derecho. ¿Por qué? Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos la mente de Dios. Pensamiento de Dios en nuestras vidas. Satanás no puede entrar. Tratará de adivinar. Por eso pone las acechanzas. A ver si cae alguien por ahí. Y la única manera que él se dio cuenta cuando Jesús tuvo hambre. Ahí sí, Satanás detectó que Jesús tenía hambre. Y no perdió tiempo, no pidió permiso a nadie. Satanás es un infeliz. Satanás es un infeliz. Digan conmigo, Satanás es un infeliz. Inmediatamente
señaló a una piedra. Y Satanás, hermano, la estrategia y la astucia de él no usa cualquier piedra. Piedra que tienen forma de espinos, piedra que tenga forma de calavera, no utiliza él eso. Él sabe cómo tentar. Sin pedir permiso a nada ni a nadie, se le acerca a Jesús por una puerta de lo que se dice aquí, que Jesús tuvo hambre. Y le dijo Satanás a Jesús: di que esta piedra. Ah, caray. La palabra di es una orden, ¿sí o no? No dice que puedes. Di. Oh, hermano, eso es grave. No hay nadie que ordene a Dios, porque Dios es absoluto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, cuando escucha a Satanás dándole orden, ¿qué hizo David cuando fue a ver a sus hermanos y escuchaba el vocerón de aquel gigante llamado Goliat en la punta de la montaña, y el ejército israelita temblando como pollito? Llegó David y escuchó el reto y le dijo a sus hermanos: ¿quién es ese? ¿Qué le dijo? ¿Quién es ese incircunciso que no teme ni sabe quién es el Dios de Israel? Así que Jesús, cuando escuchó la voz de Satanás, di, y Jesús le dijo: ok. Jesús le contestó diciendo: no solo del pan vive el hombre. Esa palabra de Jesús fue un hachazo, un machetazo a la autoridad que pretendía tener Satanás. Termino diciendo: Satanás es un inútil frente a los que están llenos del Espíritu Santo. ¿Podrá ser tentado por el diablo los que están llenos del Espíritu Santo? Sí. ¿Podrán equivocarse los que están llenos del Espíritu Santo? Sí. En cuanto a la humanidad imperfecta de cada persona. Pero nunca podrá destruir la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Póngase de pie en esta tarde. Terminamos con esta predicación: la llenura del Espíritu Santo. La piedra que Satanás quería que Jesús le hiciese pan, no se le concedió. No se le concedió su gusto. ¿Cuántas piedras Satanás ha usado para tentar nuestras vidas? ¿Has pensado en eso? Satanás puede usar cualquier piedra para hacerte blasfemar el nombre del Señor, para enfriar tu vida espiritual. Satanás usa piedras, ¿sí o no? Puede usar cualquier piedra para, y mire, y él conoce nuestra debilidad, eso sí,
Satanás conoce nuestras debilidades, pero no conoce la llenura del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Levanten su mano, dígale: Señor, gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme en el desierto, gracias porque cada momento yo aprendo, gracias porque tú me abres los ojos y me haces entender cuando estoy pasando en una tentación. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú detectas los espíritus que me rodean. Tú eres el que revelas y nos hace entender cuando estamos pasando en una prueba. Y no solamente nos hace entender, sino nos da la autoridad, nos das el poder para echar fuera todo espíritu de tentación y declarar victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay alguien de los que me están escuchando y está pasando por alguna prueba, alguna lucha, y que se ha presentado en sus vidas diferentes piedras de tentaciones, yo quiero decirles en este momento: agárrese de la llenura del Espíritu Santo y use la autoridad para decir como Jesús dijo: no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con un aplauso, hermano, nos despedimos de este lugar y con esta oración, y mandamos bendiciones a Dios para todos los que nos escucharon en esta transmisión. Gracias, que Dios me los bendiga durante todos estos días. Amén.